Hola, buena gente. Aquí estamos en el Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, vamos a poner a la IA, a la inteligencia artificial, en el tramánculo de luz y color a ver qué vemos, porque buena falta nos va a hacer y nos hace, y porque además al final esto que vamos a hablar aquí lo va a acabar escuchando ella, a ver qué piensa, igual nos hace algún comentario interesante. Vamos a ver qué vemos. La IA, la inteligencia artificial. Estos días está en boca de todos porque va avanzando a una velocidad estrepitosa. Es muy vistosa, es algo que nos llama mucho la atención. A mí me recuerda a aquellos conquistadores que llegaron a tierras lejanas y con 4 chucherías de colorines y algún espejo, sobre todo algún espejo mejor pulido que el que tendrían ellos, se presentaron allí y a cambio de todas esas cosas, objetos con poco valor, pues se llevaron el oro. Aquella gente les dio el oro, que para ellos era abundante y tenía cierto valor, pero para los otros tenía mucho más. Me recuerda a esto. Nosotros entregamos algo de muchísimo valor a cambio de chucherías, de lucecitas fluorescentes y sobre todo de un espejo. Nos gusta mucho mirarnos y nos pierde ese asunto. Entonces, yo que he visto en el caleidoscopio, a mí me parece que no es de extrañar que estemos en este punto. Es verdad que es muy repentino y que coincide muy bien con el cambio de época en el que estamos entrando, porque es el mundo del pensamiento, es una revolución tecnológica, es una transformación total de nuestra vida, de la visión del mundo, etc. Y nos va a afectar y nos afecta directamente. Pero no me extraña nada, porque estamos bien avisados. En realidad estamos dentro de una red, hace rato, ahí estamos, y además no estamos intentando salir, es una red que nos gusta mucho, y ahí estamos. Entonces, cualquier red lo que hace es sacar la faena, y esto sería la cosecha de todo esto que hemos estado volcando en la red. Así que no me extraña nada, a mí personalmente, que esté pasando esto y que vaya a pasar a unos niveles que no nos podemos igual sí imaginar, sí lo imaginamos, pero no lo realizamos de verdad, lo que puede suponernos. En teoría puede suponer nuestra propia desaparición, tan contentos. Y bueno, probablemente ese es el camino que tenemos que seguir por algún motivo que yo intuyo y que es así y tampoco pasa nada. Forma parte como de unos ciclos de una evolución y la señal inequívoca que yo encuentro es que somos el creado creando, creando a nuestra imagen y semejanza. Esto ya nos suena de un ciclo que empezamos hace tiempo. Y estamos creando algo que va a acabar teniendo un libre albedrío y que seguramente nos dejará a otro nivel muy diferente, y esto sigue y sigue y sigue, ¿no? Y entonces no me extraña ni me escandaliza. Pienso que no tenemos que tener ningún miedo, pero quizás sí una posición. Mi posición personal a estas alturas de la vida es que yo estoy muy contenta con ser humana y con todas las imperfecciones, con todas las características que esto conlleva, y quiero disfrutar de esa condición. Quiero disfrutar de esta vida analógica, quiero disfrutar de las relaciones cercanas, quiero disfrutar de las conversaciones en directo, porque
Una de las cosas que nos va a pasar, teniendo en cuenta que esta revolución o evolución de la inteligencia artificial es realmente un extremo, está colocada a un extremo, sabemos que un extremo lleva a otro extremo. Para mí ese extremo nos va a encender en un momento, quizás tarde o quizás de una forma brusca, al deseo de lo contrario, porque va a ser muy difícil tener confianza en esas imágenes, en esas informaciones, va a ser imposible, mejor dicho. Va a llegar un punto en que todos estos elementos de comunicación no nos van a servir, porque no nos van a comunicar con garantías. Entonces vamos a acabar intentando buscar aquello cercano. No sé si ya estaremos preparados para seguir así, para encontrarnos con otro ser humano cercano. Quizás perdamos esa capacidad y quizás sea después un poco tarde. Pero de momento esa es mi posición. Yo voy a intentar equilibrar ese extremo posicionándome justo en el otro, que es la humanidad. Lo cercano, lo analógico, lo real en este sentido, para que la cosa no se me distorsione demasiado, porque todo eso está aquí, lo estamos viviendo, utilizando, entonces hay que hacer un esfuerzo para vivir la vida más equilibradamente y que no nos lleve esto a unos puntos de locura. Además es bastante curioso ver cómo están presentando las últimas novedades en esta tecnología y justo el Sol está mandando unas llamaradas y unas tormentas electromagnéticas que nos recuerdan que esa dependencia tecnológica es bastante peligrosa, porque no todo depende de nosotros. Hay fuerzas y elementos que nos superan con creces y que pueden desbaratar todo esto. Así que en el caleidoscopio veo las dos cosas, esa comprensión del camino que llevamos y esa posición que me acerca a la Tierra y a mi propia humanidad y a las de las personas que tengo cerca. A ver la inteligencia artificial si hace algún comentario, a ver qué piensa, porque ella va a ir generándose, ha salido de todos nosotros, sale de todos nosotros, se nutre de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Tenemos la prueba en nosotros mismos. Nosotros, según nos han contado, fuimos creados a imagen y semejanza de un creador y acabamos teniendo la capacidad de discernir, de elegir, o eso parece, y no sé hasta qué punto realmente somos imagen y semejanza de aquello o realmente es algo distorsionado o algo que ha perdido mucha calidad y así vamos poco a poco quizás alejándonos de la materia. No estoy segura de nada, pero bueno, esto es lo que tengo para decir. Nada de miedo, posición, actividad, actitud y a disfrutar de los tiempos que se avecinan, porque están aquí ya y bueno, lo que tengamos en la mano hagamos, tengamos una posición clara que podamos discernir. Gracias por haber estado hasta el final y hasta la próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.